El tema que queremos hablar hoy, porque recuérdense que estamos tomando las epístolas, estamos en 2 de Corintios, vamos en el capítulo 6 de 2 de Corintios. Y hoy vamos a ver requisitos para ser un ministro genuino del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Y vamos a ir a leer unos versículos, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Miren ustedes lo que dice 2 de Corintios 6, 4 en adelante. Dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Bueno, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Señor, que sea tu gracia en nosotros, Señor, que sea tu gracia en mí, hablando. Úsame, Señor, para ser de bendición a mis hermanos, que podamos ver con claridad, Señor, cómo es el ministerio y cómo son los ministros, los servidores del nuevo pacto, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos recibirte como esa palabra que nos da vida, que nos nutre. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu, que estemos con un corazón abierto, Señor, para que tú sigas escribiendo. Gracias en esta noche por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Requisitos. ¿Se acuerdan que también el apóstol Pablo en Timoteo, en una de las epístolas a Timoteo, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Y él pone algunos requisitos acá, y acá él pone, porque estamos hablando bajo el contexto del ministerio y los ministros. Está el ministerio y los ministros. ¿Se acuerdan que decíamos que Pablo usó un capítulo, un poquito más de un capítulo, para hablar del ministerio, pero habló más de lo que es un ministro, de lo que es un servidor? La razón por la cual queremos hablar de esto es porque todavía se puede tener pensamientos de que un ministro del Señor debe ser una persona profesional, elocuente, que sepa llevar a cabo su profesión. Y nosotros conocemos a la iglesia popular. ¿Cuál sería la iglesia popular? De ahí venimos todos nosotros, ¿verdad? La iglesia popular, esa iglesia presume que sus sacerdotes son personas muy preparadas. De hecho, ellos van a un instituto, ¿no? Se van ahí, se encierran. Y no solamente esa iglesia popular, sino que aún la iglesia tradicional cristiana también se organizan de esa manera. Ellos, para que alguien sea un ministro, un pastor, tiene que ser una persona egresada de un seminario, egresada de un instituto bíblico.
También que sea elocuente, que sepa mucho, que tenga conocimiento. Esa es la idea que ellos tienen. Y de hecho lo preparan a sus ministros de esa manera. Me acuerdo que algunas de las idas a Coajimalpa con nuestros hermanos allá, después de predicar un domingo, o sea, nos visitó una persona ahí y después de predicar me dijo: oye hermano, ¿en qué seminario, en qué instituto estudió usted? Y pues me quedé así, ¿no? Porque es la idea que traen ellos, muchos, ¿no? Y siempre he dicho que no traigo ningún título. El entrenamiento que tuve fueron de 10 años en la iglesia local en Burlington. 10 años ahí, siendo entrenado y por la iglesia ahí. Y eso es lo que, por eso Dios, de esa manera creo yo que es la mejor manera de ser entrenado y no termina uno de aprender. Acuérdense siempre que les he dicho que estoy aprendiendo juntamente con ustedes aquí. Entonces, es lo que dice la iglesia popular y la tradición cristiana, pero de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, para ser uno un ministro del Nuevo Testamento, lo más importante es estar constituido de la vida de Cristo. Y si uno está constituido de la vida de Cristo, uno puede reunir las cualidades que vamos a estar viendo en 2 Corintios 6. Y estas cualidades no tienen que ser doctrina meramente, sino que tiene que ver con la subjetividad de Dios, con la vida de Dios siendo impartido a nosotros para que seamos siervos genuinos. O sea que el ministerio, es decir, el servicio que damos en la vida de la iglesia, son expresados y llevados a cabo mediante una clase de vida, porque a Dios, ¿se acuerdan que el mensaje anterior les dije que a Dios no es lo más importante lo que hacemos, sino lo que somos? Amén. También hay una frase que hemos usado anteriormente, es que la madurez de un cristiano no se mide por lo que hace, sino la forma que reacciona. ¿Me explico? Si reacciona como un cristiano maduro, significa que está viviendo una clase de vida, está viviendo a Cristo. Entonces aquí en el capítulo 6 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo escribe una serie de características que tienen que ver con la clase de vida que él llevaba. O sea que él no solamente le decía a los hermanos, sino que él llevaba esa clase de vida. Y él mismo se usa como modelo. Queremos ser un ministro del nuevo pacto, ahí tenemos a Pablo como modelo. Leamos 2 de Corintios 6:1. En el mensaje anterior hablamos de ese versículo. Dice: así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dijimos que un ministro viene a ser un colaborador. Trabaja juntamente con Dios, trabaja con Dios, no trabaja para Dios. Y dice que os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Es no usar la gracia que nos fue dada. Es no usar la gracia en el servicio que brindamos en la obra de Dios. Para todo lo que hacemos en la vida de la iglesia, aún para venir a esta reunión, necesitamos gracia. Por eso desde que nos levantamos tenemos que pensar en esa reunión y decir: Señor, dame de tu gracia. Amén. Y entonces esa gracia nos da, nos capacita, porque y aún podemos negarnos, porque muchos de nosotros en el resto del día hicimos labores, los niños fueron a la escuela, otros a trabajar, otros en los quehaceres de la casa, y se cansa el cuerpo. El cuerpo quisiera estar ahí acostadito ahorita, pero nos negamos a ese deseo y venimos a este lugar. Y se necesita gracia. Hermanos, de verdad que si uno busca un pretexto para no venir a la reunión, lo va a encontrar. Y uno se va a justificar. ¿Me explico? Entonces, pero es verdad que
como en el caso de nuestra hermana Araceli, le pidieron que trabajara porque pidió 2 días, bueno, un día, no 2, 3 días pidió, 3, al lunes también, pidió jueves, viernes y lunes, los domingos y jueves de su descanso, perdón, los sábados y domingos de descanso, pero pidió 3 días, entonces ahorita la están exprimiendo y no puede venir, ¿no? Y ahí en esa situación sí, ¿no? Pero si alguien no viene porque aún se sintió mal, porque a veces hay enfermedades que realmente uno no puede venir. ¿Me explico? Mi hermana Teresita el domingo, ella se negó aún ese derecho de estar ahí. Aquí estaba, dije, ahorita se cae, no, no se cayó. Sí, ahorita la veo muy bien. La veo muy bien, hermanita, la veo muy bien. Pero el domingo sí andaba ella, ¿verdad? Pero aquí estuvo con nosotros. Entonces, realmente, hermano, pero hay enfermedades que uno no puede venir. Cuando alguien, hermano, no voy a ir porque tengo gripa y no quiero contagiar a los hermanos, está bien, o sea, se le entiende, ¿no? Pero hay cosas que, hermano, que uno puede venir a la reunión y no puede, por no negarnos. Pero necesitamos gracia para todo. Si no hay gracia, no podemos hacerlo, ¿me explico? Porque no estoy minimizando de que alguien esté enfermo. Yo creo que hasta ahorita, gracias a Dios, que me he enfermado, pero aquí he estado delante de ustedes, pero quizás haya alguna enfermedad que me impida venir y no vendré. Y ya sé quién va a dirigir todo esto. Ya Dios me dijo quién. Entonces, en el mensaje pasado aclaramos que no es lo mismo trabajar para Dios que trabajar con Dios. ¿Nosotros trabajamos para Dios o trabajamos con Dios? Trabajamos con Dios porque somos colaboradores. Co-labor. Co-labor. Amén. Porque podemos estar llenos de actividades para Dios, enseñando, predicando, evangelizando, pero no hacer ese trabajo juntamente con Dios. Entonces eso es recibir en vano la gracia de Dios, no usar la gracia que Dios nos ha dado. Entonces, de acuerdo a este versículo, tomar en vano la gracia de Dios es que usted y yo trabajemos para el Señor en vez de trabajar con Él. Acuérdense siempre que todo lo hace Dios. Nuestro hablar tiene que ser dirigido por Dios para bendecir a los hermanos. ¿Por qué creen ustedes que las personas iban con Jesús? Dice que aún los niños venían a Él. Él porque Él tenía gracia para hablar. Si nosotros no tenemos gracia para hablar, las personas se van a ir de nosotros. Amén. Entonces necesitamos tener gracia para hablar. Y entonces somos bendición para las personas. Amén. Por eso es importante que cuando vamos a hablar, oremos, Señor, sea tu gracia en mí. Porque muchas veces la riega uno. Yo la he regado muchas veces con mi hablar. No he tenido cuidado. Entonces nosotros tenemos que saber que la gracia, haciendo todo en nosotros, es cuando bendecimos a los hermanos. Entonces, 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea que nosotros tenemos esta gran bendición de que la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros para que no hagamos las cosas en nuestra naturaleza humana, sino que lo hagamos en la naturaleza divina, porque la tenemos. ¿Cómo es que nosotros alcanzamos a tener esa naturaleza divina? Es debido a que la salvación, cuando Dios nos salvó, nosotros fuimos regenerados por Dios y Él añadió su vida divina a nosotros. Y en ese añadir de vida, eso nos hace divinos, tenemos la vida divina, por eso podemos echar mano de esa gracia. La gracia es Cristo, lo divino es Cristo. Amén. Sabiendo que el pensamiento generalizado es que un ministro, un pastor es exitoso si tiene una vida llena de prosperidad y de cosas, ¿no? Cuando habla de la prosperidad, de que habla de tener bienes, ¿no? De que la iglesia tengamos una catedral,
un edificio bonito, y se piensa que ese ministro es muy próspero, o cuando tiene mucha gente, ¿no? Y cuando hay mucha gente, pues hay mucha entrada, ¿no? Y se cree que ese es próspero, que eso es ser un ministro del nuevo pacto. Y se piensa que cuando una persona, un ministro, pasa por aflicciones, que eso significa que de alguna manera Dios no lo está bendiciendo. Hace tiempo me acuerdo que habían unos hermanos que decían que había algunos pasos de cómo hacer crecer una iglesia local para que sea próspera. Y decían que ustedes están así porque no quieren tomar esos cursos, decían. Pero vamos a estar viendo que pensar de esa manera, eso está opuesto o se opone a lo que la Biblia enseña. Vamos a ver los requisitos. Versículo 4, 2 Corintios 6, 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Vamos a ver cómo se recomiendan. ¿Cómo se recomienda? Es por eso que pusimos de título requisitos de un ministro genuino del Nuevo Testamento. Y aquí están los requisitos para ser un ministro de Dios. Este ministro que está aquí en el capítulo 6 es el apóstol Pablo, porque él vivía a Jesucristo. El apóstol Pablo no podría llenar estos requisitos de un ministro de Dios si él no hubiese vivido a Cristo. Veamos los requisitos, versículo 4. Vamos a ver el primer requisito. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como servidores. Primero, en mucha ¿qué? Miren, yo he escuchado a algunos hermanos aquí, dice, hermano, no ores pidiendo paciencia porque te van a mandar pruebas. No, ora que Dios sea tu paciencia, porque las pruebas son inevitables. Pero vamos a ver aquí, ¿cuál es el primer requisito de un ministro? Paciencia. Pero vamos a ver, porque aquí la paciencia en sí no es paciencia lo que Pablo nos quiere decir, sino perseverancia. No es lo mismo paciencia que perseverancia. Porque la paciencia tiene su nivel, su límite, quiero decir. ¿Cuántos son pacientes aquí? Por lo menos usted es paciente. Un poquito, pero es paciente. ¿Sí o no? Pero llega un momento que se acaba la paciencia. Es más, el juez injusto dijo, no que viniendo me agote la paciencia, o sea, se acaba la paciencia. Y no es la paciencia lo que realmente quiere decir aquí, sino que es la perseverancia. Porque esa palabra es más completa. Porque ¿qué significa perseverar? Significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad. Perseverancia, paciencia, no es lo mismo. Paciencia tiene su límite, perseverancia es algo más completo. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Amén. Entonces vamos a usar de que, y otras ustedes cuando tengan tiempo, pongan 2 Corintios 6:4 en sus celulares, googleen, y se van a dar cuenta que hay otras versiones que usan, en vez de paciencia, usan la palabra perseverancia. Busqué en el diccionario y dice que perseverancia es mucho aguante. Mucho aguante. ¿Qué es lo que necesitan los matrimonios? ¿Paciencia o perseverancia? Perseverancia, ¿no? Mucho aguante. ¿Cuántos años tienes de casado? 12. Ah, qué aguante. Perseverancia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perseverancia, no paciencia, porque paciencia se acaba, ¿sí o no? Se agota la paciencia. Perseverancia. Y un ministro necesita perseverancia. Sí, hermano, mucha perseverancia. Les vuelvo a repetir que tradicionalmente hablando, muchos creen que un buen ministro es un buen maestro, es un buen orador, es un hombre que está siempre ocupado.
Pero la realidad es otra. La realidad es que para ser un ministro de Dios, es que el primer requisito que nos ponen aquí es que seamos ¿qué? Perseverantes. El dicho dice, el que persevera, alcanza. ¿Sí o no? La perseverancia nos da la capacidad para sufrir tribulación. Amén. Pero acuérdense que todo eso es Cristo, pues. Esa perseverancia es Cristo. Amén. Es echar mano de la gracia, recibir la gracia. La perseverancia nos da la capacidad para sufrir tribulación porque aquí el requisito, o más bien aquí, porque el segundo requisito que se pide o que tienen los, o deben de llenar los ministros, es que son atribulados, porque luego dice, ¿cómo dice el versículo? Sino en que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, uno. Segundo, en tribulaciones. En tribulaciones. Entonces, necesitamos perseverancia para todas las cosas que van a hablar. Necesitamos perseverancia. Porque si nosotros no tenemos perseverancia en nuestras tribulaciones, nosotros vamos a ser vencidos. Pero recordemos que las palabras del Señor, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. O sea, va a haber, por eso esto que pone Pablo es contrario a lo que tradicionalmente se cree. Que un ministro es alguien que no se enferma, que no tiene problemas, que no le pasa nada, que siempre, de algún momento, cuando yo llegué aquí, cuando empezamos a ir a atendernos en los hospitales, no decía mi función, porque me daba como algo de pena que dijeran, oye, tú siendo pastor te enfermas, necesitas de nosotros, no que ustedes no se enferman, porque así viene uno instruido. Pero aquí estamos viendo que los ministros, segundo requisito, tribulaciones. Amén. Tribulaciones. ¿Qué contraste no tan grande hay en ser un ministro exitoso como muchos creen tradicionalmente? Porque muchos tienen la idea de que para ser un ministro exitoso es, como les dije hace un momento, es tener muchos miembros, una iglesia grande, recoger muchas ofrendas, recoger muchos diezmos, que el ministro tenga un buen carro, que nosotros como iglesia tengamos un buen edificio, una catedral para nuestras reuniones, ¿verdad? Y hay grupos que gastan millones de pesos para tener esos lugares de reuniones, y ellos se excusan diciendo que para Dios lo mejor. Pero no necesariamente se necesita de un edificio, una catedral, para poder llevar nuestra vida de iglesia. Los primeros creyentes se reunían en pequeñas casas particulares. ¿Se acuerdan que ellos se reunían en el templo y en las casas? Pero una vez que fueron esparcidos, ¿por dónde creen ustedes que se reunían? En un edificio grande, en una catedral. Ellos aún clandestinamente se reunían. Debajo de la tierra tenían sus lugares, se reunían. Así que, hermano, porque viene lo que el segundo requisito, tribulación. Amén. Miremos cómo se recomienda a un ministro de Dios. No es de que tenga títulos, no es de que tenga doctorados. Un ministro de Dios se recomienda porque es muy interesante. Pero muy perseverante, quiero decir, perdón. Muy perseverante. ¿Muy perseverante en qué? En tribulaciones. Porque luego de tribulaciones, ¿qué sigue? Necesidades. Un ministro de Dios, un obrero de Dios tiene necesidades. Amén. Tiene necesidades. Y necesitamos perseverancia para poder pasar esa necesidad. Amén. Dios prueba a uno si realmente tiene un corazón para ser ministro. Cuando mi esposa y yo empezamos, en ese tiempo eran como 1,200 pesos, estoy hablando en el 2012, 2013. 1,200 pesos, eso lo teníamos que administrar para todo el mes. 1,200 pesos. De verdad.
Es que eran $100 y los dólares estaban a 11 pesos en ese tiempo, 12 pesos estaban. Hubieran estado como a 24, ¿no? Nos hubiera convenido más, pero, ¿verdad? Pero hermano, necesidades. O sea, un ministro, o sea, realmente esto Dios nos probó a nosotros, realmente teníamos un corazón para el ministerio. Y les he contado que después de casarnos nos sobraron como 6,000 pesos después de la boda, de todo el dinero que yo pude juntar, ¿no? De lo que la iglesia en Burlington nos ayudó también, y ese dinero pude juntar con ellos y nos quedaban 6,000 pesos y fuimos enviados a Nayarit. Llevábamos nuestras cosas, algunas cosas que teníamos, ropa por supuesto, y fuimos a la casa de una hermana y ella tenía una camioneta, y para trasladarnos al otro pueblo estaba como a 20 minutos y le pedí prestado la camioneta. Hermana, présteme su camioneta para llevar mis cosas y luego se la traigo. Ahí iba yo, llegando, antes de llegar al lugar donde teníamos que vivir, donde íbamos a vivir, se descompuso la camioneta, hermano. ¿Cuánto cobró el mecánico? 5, hermano, nos quedaban 1,000 pesos. O sea que no es, o sea, por eso les digo, porque Pablo está diciendo sus experiencias, hermano. Y por eso no es cualquier, me aviento para pastor. Por eso muchos hermanos, me aviento para pastor y no ven, no están, no son perseverantes en las necesidades. Entonces cuando ya mejor no hay que hacerlo. Necesita uno perseverancia, no es cualquier cosa, pero es por la gracia de Dios. Pues no crean que yo soy un campeón. ¿No? ¿Cuántas veces pensé en mejor no regresar a mi rancho? ¿No? Pero Dios nos da la perseverancia porque es Él. En necesidad, en angustias. Oh, hermano. Uno se angustia. Se angustia, hermano. Amén. Fíjense que esto que estamos hablando es todo lo contrario al mensaje de hoy día respecto a los ministros. Hoy hay quienes predican de paz, poder y prosperidad. Predican lo que es el pare de sufrir. La realidad es que los ministros del Señor, entre comillas, de hoy, ellos hacen todo lo contrario a lo que la Biblia pide. Y eso es para no sufrir. ¿Qué están haciendo? Pidiendo dinero. Esa es su predicación todo el tiempo. Pacta con el Señor, trae tu dinero acá, ¿no? Y nosotros aquí hemos entendido que si Dios cambia tu corazón, tú vives a Cristo, y Cristo dice, más bienaventurado es dar que recibir, pero no te estoy obligando ni aquí para que des, sino que nosotros damos porque hemos entendido que vivimos a Cristo y es mejor dar que recibir. Amén, experimentamos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de un ministro? Primeramente, que sea muy perseverante. ¿Muy perseverante en qué? Ya vimos, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, pero acuérdese que usted es un ministro, un servidor, no solamente yo. Todos nosotros somos ministros, somos colaboradores. Y usted va a pasar por alguna de estas situaciones. ¿Y qué necesita? Perseverancia. Miren, nosotros aún asustamos a los hermanos, a los nuevos, porque vienen los hermanos nuevos y los primeros días bien contentos, bien gozosos aquí. Y uno dice, espérate, te va a venir lo peor. Hermano, en vez de orar por ellos, decirle, hermano, hablar la realidad, ¿no? Pero no decirle, espérate que te va a tocar, apenas estás empezando. No. Mostrarles perseverancia, pues llueve, truene, estamos aquí. ¿Verdad? Porque cuando llueve, ¿quiénes no vienen? Los hermanos de azúcar. Decía el pastor Carrillo en la mañana. Y cuando hace mucho viento, ¿quiénes no vienen? Los hermanos de papel. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener perseverancia, ser perseverantes, amén. Porque muchos creen que cuando un ministro, un pastor, un evangelista tiene dinero, tiene propiedades, es porque le está yendo bien y que Dios está con él y que Dios lo está bendiciendo. Pero aquí dice que los ministros pasan por necesidades. Amén. Pasan por necesidades y no es maldición eso. Es un trato de Dios. Amén. Es un trato de Dios.
Un ministro genuino es el que es perseverante aun cuando está pasando por necesidades. Uno dice, Dios proveerá. Dios es el que da, ¿no? Y da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Amén. Segunda de Corintios 6, 5. ¿En qué más? En azotes. Pues no hemos pasado por azotes, pero también nos pueden azotar. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Muchos de los cristianos de hoy día no estaríamos muy dispuestos a cumplir esta palabra, porque aquí pareciera que no nos ofrecen cosas positivas, pero son positivas ante los ojos de Dios. Porque todo esto aparentemente para nosotros es negativo, pero para Dios es positivo. Acuérdense pues de la electricidad. Hay dos polos opuestos, negativo y positivo. Si solamente hubiera positivo, no habría electricidad. No alumbraría. Necesitamos negativo y positivo para que haya luz. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Él pone aún las cosas negativas. También nos da cosas positivas. Por eso Job dijo, recibiremos solamente de Dios el bien y el mal no. O sea, las dos cosas vienen de Dios. Por eso necesitamos perseverancia, y nuestra perseverancia es Cristo. Amén. Por eso cuando alguien está pasando por una situación, que decimos, Señor, que no le falte la fe, que tu gracia sea en él. Porque no podemos orar, Señor, quítalo ya, no permitas, porque entonces eso es pare de sufrir. Amén. A mí, en mi humanidad, yo no quisiera que mis hermanos se enfermaran. A ninguno le deseo que se enferme. Porque cuando dicen, hermano, estoy enfermo, uno se preocupa y dice, ya está enfermo, ¿no? Y no quisiera uno que ellos tuvieran problemas. Cuando uno escucha que los hermanos tienen problemas, uno se preocupa, uno se angustia. Y uno no quisiera, a veces en mi humanidad no quisiera, pero son necesarios. Porque aquí lo está diciendo, tribulaciones, necesidades, ¿qué más? Angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Después de leer los versículos 4 y 5, les pregunto a ustedes que están aquí en esta hora, aún los que están escuchando de lejos. Escuchando todo esto, ¿usted está dispuesto a ser un ministro de Dios? ¿Sí está dispuesto a todo esto? Porque si usted quiere ser un ministro de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, aquí están los requisitos. Amén. Porque a veces piensa que el pastor es el que nada más viene, predica 1 hora y ya se va. No, hermano. Ahorita vamos a ir más cositas que nos ponen aquí, requisitos. Entonces, un ministro no es porque le vaya bien económicamente. A veces se piensa que los cristianos, cuando les va bien económicamente, es que están bendecidos, y cuando les va mal económicamente, que están en maldición. No, las dos cosas produce Dios. Por eso pone, lo primero que necesita es perseverancia. Perseverancia. No estamos en contra de que algún hermano tenga bienes materiales, tenga algún dinerito ahí. No estamos en contra de eso, porque acuérdense que Dios reparte y sabe a quién dar. Por eso en la iglesia siempre hay pobres, son pocos los hermanos que sí tienen algún dinerito, pero no hay, en verdad no hay ricos en la iglesia. ¿Dónde están los ricos? En el mundo, allá por el Pedregal, por Lomas de quién sabe, Santa Fe, ahí están los ricos, ¿sí o no? El otro día que fuimos mi esposa por allá por el periférico sur, hasta llegar a Xochimilco, no, bonito está allá, hermano. Edificios grandes, casas bonitas, ni basura, ni gente fea. Yo creo que era el feo ahí, el único feo ahí. Porque aquí en Tultitlán, hermano, basura para acá, puro feo. Allá están los ricos, ¿sí o no? No estamos en contra de la bendición material, pero
Pero el que estemos ricos con bienes materiales no es parte del evangelio. Porque me acuerdo de otro hermano que llegó con nosotros y dijo, iba bien, le predicaron, fue y le dieron esa enseñanza y llegó a la iglesia bien emocionado. Hermanos, aprendí algo nuevo. Y dicen que si tú no es próspero económicamente, materialmente, que así está tu vida espiritual. Tú eres pobre. Y le dijimos, entonces Pablo fue un fracasado entonces. Es más, el Señor Jesús dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí o no? Hermano, no es la medida, pero no estamos en contra de que alguien tenga. Pero veamos que no tenemos que predicar de esa manera de que si tienes que tener, porque así entonces tu vida espiritual, eso no es posible. Hermanos, mire lo que dijo Pablo en Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea que Pablo era una persona rica. Pero también él pasó por hambre. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Un ministro, un servidor de Dios tiene que estar enseñado por todo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sí o no? Cuando estamos pasando por necesidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos ahí? Perseverancia. Porque no es todo el tiempo. No todo el tiempo Dios, como dice el dicho, Dios aprieta, no, pero no ahorca, ¿verdad? Ok. Entonces un verdadero ministro de Dios tiene que tener mucha perseverancia ante todas estas cosas. Y tiene que entender que va a pasar por tribulaciones, que va a pasar por necesidades, que va a pasar por angustias, y estar preparado aun si lo han de azotar. ¿Sí? Por eso dice el versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Otra versión dice, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Eso es tumulto. Hemos trabajado mucho, dice. Algunas veces no hemos dormido ni comido. Un ministro de Dios tiene que estar preparado para todas estas cosas, para estas situaciones, por colaborar con Dios. En desvelos, en ayunos, dice. Y de verdad, hermano, que nuestro cuerpo no está presto para las cosas de Dios. El otro día les contaba que nos pidieron que fuéramos a predicar allá en la parte sur de la Ciudad de México. Y llegamos a la casa cerca de las 2 de la mañana. Nos dormimos unas 4 horas nada más. Y otra vez teníamos que venir aquí a las 9 a la reunión. Y terminando, y teníamos que ir a Chimalpa. Y terminamos regresando llegando a la casa a las 8, ¿no? Llegando a las 8 de la noche. Y el cuerpo, sí se cansa. Pero si tenemos perseverancia, tenemos la gracia, Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Según en el versículo 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Aquí la pureza tiene que ver con tener un espíritu recto. No está hablando meramente de ser inmaculados o intachables, no. Aquí en pureza y en ciencia está hablando de la palabra. Que cuando hablemos la palabra, que un ministro procure no mezclar, no adulterar. Porque, ¿se acuerdan en 2 Corintios 4:2 que leímos? Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces está hablando de eso, es pureza, que no adulterar, no rebajar la palabra. Tenemos que darlo como está. Entonces la pureza está en contraste con adulterar la palabra de Dios. Habla de longanimidad. Y eso también tiene que ver con la paciencia. Tenemos que ser muy bondadosos. Y por eso el otro día estábamos hablando con los hermanos que vinimos a orar en la oración. Tenemos que ser aptos aún para hospedar.
Ahí estaba viendo un video ayer que dicen allá que en el mundo dicen que tu recámara no tienes que dárselo a nadie más, es tuyo, es tu lugar privado, pero ¿qué te parece que cuando te llegan a visitar y no hay más lugares? Le tiene uno que soltar a uno de esos. ¿Sí? Cuando llegan, hemos tenido los hermanos en la casa, les dejamos nuestra recámara principal. Pobrecito, pero ahí, ¿no? Pobre, pero no sucio. Limpio ahí para que dar lo mejor a los hermanos. Amén. Tenemos que ser bondadosos. Y todo esto viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros sinceridad. Vamos a leer otros versículos más acerca de la perseverancia. Hebreos 12:1. Perseverancia, necesitamos perseverancia, un ministro. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con... Pero acuérdense, ¿cuál es la palabra correcta? Perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Otra versión dice, por lo tanto, ya que estemos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia. Aún pone otra palabra que es resistencia. Corramos con perseverancia, con resistencia la carrera de que Dios nos ha puesto por delante. Necesita perseverancia, resistencia. ¿Cuántos de ustedes o corren por las mañanas o algún momento han participado en carreras? Y hay una carrera que se llama carrera de resistencia, ¿no? Es el más kilómetros. Y hay una carrera por velocidad y es cortito eso. Pero la carrera que Dios nos ha puesto por delante es una carrera larga y necesitamos perseverancia, necesitamos resistencia. Si usted es uno que nunca ha hecho ejercicio y mañana temprano dice voy a ir a correr, el primer día, ¿sabe cuántas vueltas va a dar a la cancha o cuántos kilómetros puede correr? Ni 1 kilómetro si no tiene condiciones. ¿Verdad? Si no tiene, para eso necesita perseverancia. El cuerpo se va cansando. Yo corro como 3 kilómetros, camino unos 4 y corro unos 3. Pero esos 3 apenas los termino. Se cansa uno. Entonces, pero se necesita perseverancia, porque si su cuerpo, usted siente que ya no puede y usted se detiene, se para, entonces ya no va a correr, ya no va a lograr los kilómetros que deseaba. Entonces necesita perseverancia, ¿verdad, hermano Rubén? Necesitamos perseverancia, resistencia, ¿sí? Es como alguien, si usted quiere ir a caminar a Plaza Jardines, voy a caminar para hacer ejercicio. Y usted va a la curva eléctrica, mejor agarro la combi, ¿no? Y se va. O sea, no hubo paciencia, no hubo perseverancia, necesitamos perseverancia, amén. Apocalipsis 3:10. Estamos hablando de lo que es perseverancia. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mí, ¿qué? Perseverancia. Acuérdense que la paciencia tiene límite. ¿Qué necesita en su matrimonio? Les dije, porque paciencia se acaba. Más bien, ¿qué necesitamos? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Perseverancia. Porque la paciencia tiene un límite. ¿Sí? Perseverancia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, hay otra, constancia también. Es sinónimo de perseverancia, constancia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces la perseverancia, la constancia tiene que ver con nuestro sufrimiento en medio de las tribulaciones.
Y si nosotros somos verdaderamente cristianos, hermanos, verdaderamente somos siervos de Dios, entonces nosotros mostraremos perseverancia. Porque cuando no hay perseverancia nos quejamos, queremos renunciar, queremos rendirnos, ¿sí o no? ¿Verdad? No, ya no puedo, ya me cansé. Es lo mismo. ¿Necesitamos qué? Perseverancia, perseverancia, constancia. Hoy día los cristianos evalúan a un siervo no por las necesidades que pasa, sino por las riquezas que ha adquirido, pero eso es contrario a lo que la Biblia dice. Amén. Nunca creamos que las riquezas materiales sean una señal de que somos bendecidos por Dios. Es más, la Biblia le llama añadiduras. Porque hay hay algo que es primero. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El contexto dice que es comida, bebida y vestido. ¿Verdad? ¿Para qué trabaja uno? ¿Para qué creen ustedes que trabajamos? ¿Para qué trabaja usted? ¿Por necesidad o por adquirir comida, bebida y vestido? ¿Usted trabaja por necesidad? La necesidad ya la tiene usted, ¿verdad? Usted trabaja para adquirir comida, bebida y vestido. Es lo que uno piensa, ¿sí o no? Entonces, necesitamos primeramente buscar lo primero, que es el reino de Dios. Y si Dios quiere, Él añade, nos añade. De hecho, el Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Salmos 37:25, ahí habla de que el Señor tiene cuidado de los suyos. Dice Salmos 37:25, joven fui y he envejecido. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oh, hermano Dios, que no dice, los pájaros ni trabajan, las flores ni hilan, dice, y Dios les provee. Cuanto más hombres de poca fe. Mire, esto es una realidad, todos nosotros podemos testificar. Yo he hablado con mi hermana Teresita de cómo era su vida antes. Y yo puedo hablar de mi vida, ustedes pueden hablar de su vida, es la experiencia que han venido, que han traído. Yo creo que muy pocos pueden decir que nacieron en una cuna de oro. Pero todos nosotros venimos por alguna situación, ¿sí o no? Pero Dios no nos ha dejado. Yo tenía 3 meses cuando mi papá lo metieron en la cárcel. Él estuvo 7 años. ¿Cómo fue que mi mamá nos crió? Lo que sé es de que siempre hubo comida. No en abundancia, pero hubo lo necesario. Por eso estoy delante de ustedes. A lo mejor hubiera crecido un poquito más. O no sé, porque los niños de hoy crecen mucho, ¿no? Crecen más que los papás. Y a lo mejor hubiera crecido un poquito más, pero no sé. Después salió mi papá de la cárcel, tampoco teníamos mucho dinero, bienes materiales. Pero en medio de esa pobreza, Dios nos ayudó y nunca nos abandonó. No me acuerdo alguna noche que nos hayamos ido a acostarnos sin comer. Siempre tuvimos, aunque sea tortilla con sal, aunque sea tortilla con café, pero siempre hubo. ¿Vale? ¿Algunos de ustedes alguna vez fueron a dormir? ¿Saben qué dijo? Porque a veces hacen los papás, ¿no? Cuando no hay más, mejor váyanse a dormir. ¿Verdad? Pero siempre hubo. Siempre, aunque sea poco, hermano, pero siempre ha habido. Y esas experiencias ayudan a ser uno más agradecido y a valorar a las personas. Esos 7 años y otros 7 años que después que salió mi papá, cuando no fácil le dan trabajo a un ex convicto. No fácil. Entonces,
Y yo me acuerdo de mi mamá porque pues todavía traigo lo que ha pasado, ¿no? Pero los buenos recuerdos que tengo yo de ella en vida es que siempre ella procuró ayudar a las mamás que estaban solas, siempre, porque ella tuvo la experiencia de que ella padeció y eso le ayudó para procurar a las mamás que estaban solas. También cuando las personas iban a vender cosas ahí a la casa, sobre todo artesanales, siempre ella les compraba, porque mi papá le enseñaban a hacer huaraches, cositas ahí en la cárcel y pues mi mamá andaba vendiendo ahí, creo que no se le vendían. Y ella aprendió de eso, le ayudó en vida y ella le procuraba comprar a las personas. Y siempre nos decía, ayuden a las personas. Ella, ese es el mensaje, el recuerdo que llevamos de ella, ayuden a las personas, no les pesa. Había un enfermo, vayan a visitarlo. Se moría alguien, vayan a ver, ayúdenles en algo. Y de verdad que cuando ella, ahora que en su velorio, mucha gente fue. Y lo que se tiene ahí, se tiene la costumbre de hacer comida a todos los que van, almuerzo, comida, cena. Y alcanzó para esa multitud que llegó. Amén. Entonces, o sea que todas estas cosas, hermano, tenemos que entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. También Pablo dijo en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6:8. Un verdadero creyente tiene que estar preparado para las cosas negativas, porque Dios dice que nos van a llegar cosas negativas. Amén. Ahora, si nosotros tenemos cómo ayudar a los siervos que tienen necesidades y están pasando por angustias, debemos de hacerlo de corazón. Porque si uno no tiene un corazón para ayudarlos, entonces en vano recibió la gracia de Dios, porque la gracia es para dar. ¿Se acuerdan que cuando el versículo que se usa para las ofrendas es y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia en ustedes? Así que teniendo lo suficiente, podáis dar para toda buena obra, pero es por la gracia, pues. Amén. Entonces los ministros debemos ser perseverantes en el sufrimiento. Lo que realmente sufre ahí es la vida humana. Entonces Pablo no era un fracasado, él no fue un fracasado. Quizás cuando el mundo lo veía pasar por ahí, lo veían como alguien fracasado. Pero gracias a Dios que lo que para el mundo es un fracaso, para Dios somos ministros de victoria, somos vencedores. Amén. Por eso Job es el que dijo, no, desnudo vine, desnudo me voy, nada traje, nada me puedo llevar. ¿Sí? Cuando uno se muere no se lleva nada. Entonces, aquí en 2 Corintios, capítulo 6, Pablo no ministró riqueza material, sino que él ministró riqueza espiritual a los corintios. Leamos otros versículos para ir cerrando. 2 Corintios 6, 8 al 10. Por honra y por deshonra tenemos que estar dispuestos. Hay quienes nos respetan y hay quienes son irrespetuosos a los ministros. Por mala fama también y por buena fama. Sí, porque nos crean mala fama a los cristianos, a los ministros, a los servidores. Alguien una vez dijo, hermano, yo sé cuál es la carne que le gusta a usted. ¿Y cuál? El diezmillo. Sí, que el pastor es bueno para sacar el último centavo. O sea, crean mala fama al pastor, a los ministros, ¿no? Engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. Fíjense que él dice como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por qué? Porque los ministros no anunciamos ni nos exhibimos. Como resultado de eso no somos famosos. ¿Quiénes son los famosos de ese tiempo? Ahorita están los candidatos, se va a ver sus fotos, donde sea, ¿verdad? Esos son famosos. Es verdad, yo no soy famoso. Es más, busquen en Google
Pongan, ¿quién es Lalo Reyes? Nada. No sale, búscale y me dices, porque ya lo busqué, no lo encontré. Sale otro Lalo Reyes, pero nada que ver conmigo. ¿Sí? Pero dice Pablo, desconocidos pero bien conocidos. ¿Por qué somos conocidos? Por ustedes. Por ustedes, ¿sí o no? Por los que nos oyen dar testimonio de la pureza de Dios. Luego dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Porque un ministro sabe que sus sufrimientos están bajo el cuidado soberano del Señor. Un ministro de Dios, un ministro genuino, sabe que sus sufrimientos están bajo el cuidado soberano del Señor. Porque nosotros seguimos viviendo. Y no estamos muertos. Alguien una vez dijo, hermano, yo pensé que usted ya había muerto. Y le dice, pues eso quisiera, pero se resiste el viejo. Porque he entendido, pues, porque si no uno se puede ofender por eso. Mira, qué bonito deseo, ¿no? Entonces sabemos que soberanamente Dios está cuidando de nosotros, aunque nos toque pasar por cosas negativas. No se asuste, hermano, no debemos asustarnos. Cuando usted se halla en una situación, en todo lo que hablamos, tribulaciones, necesidades, angustias, no se preocupe, Dios tiene cuidado. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que Dios lo que pide es que no falte la fe, que sea la gracia en uno? Amén. Dice el 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Porque a veces, hermano, ¿está triste usted? ¿Está serio? ¿Está enojado? No, así soy. No, es que de repente, hermano, pasa uno, está triste, está serio, de repente. ¿Sí o no? ¿A poco usted, decíamos de Emily hace rato, qué traes? ¿Está triste, afanada, preocupada? ¿Qué? Y dije, no, hermano, traigo el gozo. Y sí, muy dentro, porque no se ve el regocijo. Pero por dentro sí está gozoso, ¿sí? ¿Verdad que sí? Yo también así ando. ¿Estás enojado o qué? A veces me dicen las hermanas, me dicen, hermano, ¿estás enojado conmigo o qué? Digo, no, estoy gozoso, pero lo traigo muy profundo, pero lo traigo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué nos entristecemos nosotros? Por todo lo que hay, lo negativo que hay en nuestro alrededor, pero nos regocijamos. Nosotros tenemos gozo en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos dentro de nosotros una vida en resurrección. Porque esto no es lo eterno, esto es temporal. Vendrá lo eterno. Amén. Los ministros, también dice, versículo 10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Sí, porque, ¿qué va a dar? No tiene nada. Sí, pero te estoy enriqueciendo ¿con qué? Con la palabra. Amén. No teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sí. Sí, de mi generación en Oaxaca, ahí en el pueblo, hay gente que tiene, ahí tengo un primo que está en Estados Unidos, compra y compra terrenos allá. Y me dicen, ¿y tú qué has comprado? Nada, pero poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque en Dios tengo más, tengo la vida eterna, ¿sí o no? Amén. Entonces, estos requisitos describen una vida que se adapta a todo, pero no humanamente, no es humanamente. En nuestra humanidad es imposible adaptarnos a todos estos sufrimientos. Amén. No podemos por eso, o sea, no podemos recibir en nuestra humanidad esos sufrimientos. Pero dice, si nosotros queremos recibirlo en nuestra humanidad, todas estas cosas, entonces en vano recibimos la gracia de Dios. Tenemos que echar mano de la gracia. Y hoy te estamos diciendo a los hermanos, ahora que vamos a ir al seminario, tenemos que ir dispuestos, porque vamos como servidores. Amén. Como ministros del nuevo pacto, como gente del nuevo pacto, dispuestos a donde nos toque. Amén. Entonces, un ministro de Dios también debe de saber que su llamamiento es un llamamiento que el mundo no le va a entender. No nos entiende a nosotros.
Cuando hablamos de esto, de estos sufrimientos, de tribulaciones, van a creer que uno es masoquista. Van a creer que uno es una persona que es insensata. Porque dicen, no seas tonto, así le dicen a los cristianos. Pero nosotros hemos entendido y sabemos que así es el plan de Dios. Porque la Biblia dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. El evangelio de pare de sufrir no viene del corazón de Dios. Porque Dios aquí dice que sus ministros debemos ser perseverantes en todo. Amén. Así que hay una vida que se adapta a todo el sufrimiento. Y no es una vida natural, no es una vida humana. No, la única vida que tiene toda la capacidad para poder soportar todas estas cosas negativas que nos pone aquí el apóstol San Pablo es la vida de Cristo. Y esa vida, ¿cómo se llama? Se llama gracia. Cuando un hermano está enfermo, está pasando por necesidades, por problemas, ¿qué necesitamos pedir por ese hermano? Que no le falte la fe y que la gracia sea en él. Porque si usted dice, hermano, Señor, sánalo, que no le pase nada de eso, entonces es un evangelio, pare de sufrir. ¿Me explico? O sea, tenemos que orar por el hermano, pero decir, Señor, que no le falte la fe a mi hermano. Y aún hemos dicho, Señor, dale lo mejor. El Señor sabe si lo mejor es quitar el sufrimiento en ese instante, sanarlo en ese instante, o dejarlo un poquito más. Él sabe porque es soberano, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Porque, ¿quién es más? Si yo predicara a este hermano, es que aquí no vamos a sufrir y que estamos maldición cuando vamos a los hospitales. Entonces mi esposa y yo, malditos porque tenemos muchos años yendo a los hospitales. Pero es un trato de Dios. Sabemos que en eso necesitamos perseverancia. Necesitamos confiar en el Señor, necesitamos constancia. Y decir, Señor, que se haga tu voluntad, como tú quieres. Si eso es lo que quieres, es tu trato, está bien. No sean crean ustedes que es fácil, es difícil. Pero cuando uno va entendiendo a Dios, dice, amén, Señor, sabes lo que estás haciendo. Amén. Entonces un ministro de Dios, que es genuino, sabe usar la gracia, sabe vivir en gracia, sabe vivir en esa vida divina, sabe echar mano de la gracia. Ahora saben ustedes qué es echar mano de la gracia. Y cuando estemos en esas situaciones, necesitamos perseverancia. Perseverancia. Amén. ¿Dónde necesitamos perseverancia? Para todo. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en tumultos. En todo necesitamos perseverancia. Porque si no, vas a decir como mi primo que dijo, llévatelo, Señor, o te lo mando. Porque se cansó, pues. Es que había uno que le estaba haciendo la vida imposible, la vida pesada, la vida difícil. Siempre lo molestaba y un día se acabó la paciencia y le dijo, ¿te lo llevas, Señor, o te lo mando más pronto? ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos ¿qué? Perseverancia para poder todas esas cosas. Viene algo malo, una situación, gracias, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos, ¿no? Ya nadie me quiere, nadie me visita, se olvidaron de mí ya, soy carga para los hermanos ya. Necesitas gracia. ¿Qué necesitamos? Gracia. Necesitamos gracia, Evan. Necesitas gracia para la escuela, necesitas gracia para tu hermanito. ¿Verdad? Porque a veces hace enojar, ¿verdad? Pero es tu hermanito, necesitas gracia. Y al revés también necesitas gracia, Johan. Gracias. Todos necesitamos gracia, ¿sí o no? Amén. Necesitamos perseverancia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tu gracia es sublime, tu gracia es bendita, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres esa perseverancia en nosotros. Tú eres el que aguantas, tú eres el que resistes, tú eres, Señor, el que eres constante, Señor. Queremos tomarte a ti, Señor, para cuando vengan las tribulaciones, necesidades, angustias, todas las cosas que el apóstol Pablo pone aquí en 2 Corintios,
podamos, Señor, nosotros resistir, aún soportar, como dice tu palabra. Podamos soportar todas esas pruebas, Señor. Oh, Señor, tú tienes cuidado de tus hijos. Tienes cuidado de tus hijos, Señor. Señor, y nosotros somos tus hijos, Señor, y todo lo que pasa es soberano. Señor, porque tú dices que todas las cosas ayudan para bien. Ayúdanos, Señor, a que cuando estemos en situaciones negativas, digamos, que te oigamos cuando tú dices, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a continuar, a mostrar perseverancia, Señor, y que amemos la vida de la iglesia, amemos, Señor, tu vida, que amemos a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.